Jóvenes, escuchen atentamente. Nos encontramos en medio de una guerra extraña, una batalla que no es como la que vemos en las películas, no es como la que vemos en los videojuegos. Esta guerra es real, es constante y está ocurriendo en nuestras vidas en este preciso momento. En el libro de los Jueces vemos cómo el pueblo de Israel se enfrenta a enemigos poderosos y a situaciones desesperadas. Gedeón, un joven temeroso y débil, es llamado por Dios para liberar al pueblo de esta guerra. Y hoy tú también has sido llamado a enfrentarte, pero a tus propios enemigos, a tus propias batallas. Pero no temas, porque Dios nos ha dado 3 poderosas armas para que tú enfrentes esta batalla. La primera arma es que debemos estar santificados, debemos estar separados del pecado y congregados a Dios. La segunda arma es que dependamos completamente de Dios, confiando en su poder y en su soberanía. Y la tercera arma es que tengas fe, creer firmemente en las promesas que Dios nos ha dado, en esa promesa que dice que Él pelearía por nosotros nuestras batallas. Así que levántate, joven guerrero, y prepárate para luchar con valentía en esta guerra extraña. Con estas 3 armas poderosas estamos destinados a la victoria. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en estas batallas. Comencemos. Hoy te quiero hablar acerca de esta historia, de cómo Dios manda llamar a Gedeón, hijo de Joás, para liberar al pueblo de Israel. Te invito a que vayas ahí en tu Biblia, al libro de los Jueces, capítulo 6. Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 5. Por aquí lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Y fíjate en este verso, en el verso 6, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Dice en este verso que los israelitas se morían de hambre a causa de los madianitas, y apenas hasta después de 7 años es que el pueblo de Israel se acordó de Dios y clamaron por ayuda. Así a nosotros en nuestras vidas, ahí estamos como queriéndonosla llevar, y a veces nos olvida que Dios está ahí, que Dios está a un paso de nosotros. Hay personas que solo buscan a Dios cuando tienen una necesidad, y van y lo buscan, le oran y hasta le lloran, pero solo cuando están en una prueba. Pasan la prueba y se les olvida a Dios. Mis amados hermanos, espero que este no sea el caso de nosotros, porque nosotros debemos buscar a Dios siempre. Aquí los israelitas nos estaban dando un mal ejemplo. Si te fijas en el verso 1, dice que estaban haciendo lo malo a los ojos de Dios, y por eso Dios los entregó a los madianitas.
No sé si tú te estés enfrentando con esos madianitas en tu vida. No sé si tú estés sufriendo esa opresión, así como los israelitas. Pero mi amado, si estás enfrentando esa guerra extraña, ya sabes por qué es. Tal vez Dios te entregó a las manos de los madianitas por estar haciendo lo malo. Pero lo importante es que tú estás aquí en este momento, que tú has decidido venir a este lugar por la solución, que estás arrepentido y que has buscado el camino correcto. Ese camino en el cual puedes obtener esas armas que son importantes para que tú puedas acabar con esa opresión, para que puedas acabar con esos madianitas. Te invito a que vayas al verso 12. Dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y luego en el 13, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó a los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y fíjate en el verso 25, ¿qué es lo que le pide Dios a Gedeón? Bueno, el verso 16, ahí me lo brinqué. Dice: el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuviera luchando contra un solo hombre. Y en el verso 25, esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Y fíjate ahí, dice: derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Aserá que está junto al altar. Si te fijas aquí, en este verso es muy importante. Aquí encontramos la primera arma de guerra que Dios te está entregando el día de hoy. Y Dios te está diciendo que derribes los altares de Baal y los postes de Aserá. El primer paso es que tienes que santificarte. Repite conmigo: tengo que santificarme. Tienes que limpiar tu vida de toda la clase de ídolos que puedas tú tener. Primero, tienes que reconocer los ídolos que podemos tener nosotros en nuestras vidas. Tal vez no tenemos imágenes, no tenemos estatuas, pero tenemos amor al dinero, tenemos vanidad, tenemos envidias, tenemos tecnología. Pregúntate a ti mismo: ¿estoy teniendo ídolos? Primero que nada, debes de reconocer tú qué es un ídolo. Un ídolo es todo lo que pones tú en primer lugar, todo eso que le está quitando a Dios, ese primer lugar que debe tener Él en tu vida. Ese es un ídolo. Todo eso en quien tú estás confiando. Todo eso en quien tú le estás dedicando más tiempo que a Dios. A veces pueden ser nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra propia familia, personas o hasta objetos, como comúnmente lo sabemos. A veces vemos que las personas tienen una imagen así en sus casas y entra uno y se predispone y a veces uno no se fija cómo está uno mismo.
¿Cómo estás todo el día enfrascado en el celular? Los ídolos están en todo aquello que le quita el tiempo a Dios. Todo eso que le estás dando tú más tiempo y que no es Dios, eso es un ídolo. No está mal que tengas tus teléfonos, no está mal que hagas tú otro tipo de cosas, no está mal que te diviertas, pero lo importante es que no pierdas el enfoque, que no pierdas tú los pies del suelo y que sepas que Dios siempre debe ser nuestro primer lugar, que debes dedicarle tiempo a Dios, que no pases el día y que se te olvide Él. ¿Te has hecho tú esta pregunta? ¿Estás quitándole el primer lugar a Dios? Aquí los israelitas se les había olvidado Dios, se les había olvidado las promesas de Dios, se les había olvidado que Dios tenía que ser su primer lugar. Habían empezado los israelitas a adorar dioses falsos, habían puesto su confianza en una estatua. A lo mejor me vas a decir, pues que yo no adoro imágenes, yo no tengo estatuas. Pero ¿qué tal el teléfono? ¿Qué tal las redes sociales? ¿Qué tal los videojuegos? ¿Qué haces tú al despertar? Contéstatelo a ti mismo con sinceridad. La respuesta es para ti mismo en tu mente. Al despertar empiezas agradeciendo a Dios antes que agarrar tu celular. También puedes hacer un ídolo en las posesiones materiales. Hay personas que le agarran amor al dinero o a las cosas materiales, y de eso también estamos haciendo un ídolo. Puedes contaminarte si amas el dinero, puedes contaminarte si amas tus posesiones o si te obsesionas con el tener más y más. Fíjate, en la Biblia nos narra la historia del primer rey de Israel, el rey Saúl. Cómo un rey, siendo un rey ungido por el Señor, cambió la presencia de Dios en sus vidas, en su vida de él, por las posesiones materiales. Dios mandó que acabara con el pueblo de Amalek, y sin embargo, este rey desobedeció las instrucciones de Dios. Se corrompió al quedarse con las posesiones de los amalecitas. Y después, fíjate, algo tremendo. El mismo Saúl empezó a enaltecerse él mismo. Empezó él a buscar adoración hacia él, hacia su persona. Te invito a que vayas al primer libro de Samuel, capítulo 15, en el verso 12. Dice: temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo. Y fíjate algo ahí tremendo: a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Aquí vemos que después de que desobedeció a Dios, este hombre empezó a buscar adoración para sí mismo y mandó a hacer un monumento para la honra de él. Cuidado con esto, amados, porque tú también puedes estar haciendo un ídolo de ti mismo. Cuando empiezas a creerte superior a los demás, cuando empiezas a desobedecer a Dios, cuando empiezas a buscar honra tú mismo, puedes estar haciendo un ídolo de ti mismo. Y fíjate, ¿qué pasó con Saúl? Vamos al verso 26, ahí en ese mismo capítulo.
Pero Samuel respondió: no, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. El Señor rechazó como rey a Saúl. Y versículos antes, si te buscas ahí mismo, dice que Saúl le rogó a Samuel, le imploró para que Dios lo perdonara. Pero mis amados hermanos, Dios no se arrepiente de sus decisiones. A Saúl lo rechazó porque Dios mismo ya había visto las intenciones que tenía Saúl en su corazón. Y déjame decirte, hermano, que a Dios nunca lo vas a poder engañar por más santidad que aparentes. Y aunque no digas amén, así es. Ten cuidado con la idolatría, porque esto es algo tremendo. No caigas en el error de Saúl, de hacerte un ídolo de ti mismo, de que empieces a creerte autosuficiente. Debemos depender de Dios. Y este es otro punto que ahorita vamos a tratar más adelante. Todo eso que le está quitando el primer lugar a Dios en tu vida, eso es un ídolo. ¿Dónde estás depositando tú tu confianza? Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 21. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En los cielos o en la tierra? Después, cuando ya hayas detectado tú tus ídolos, lo malo no es que los tengas. Lo malo es que no te arrepientas y no aceptes que los tienes. Si ya los detectaste, tienes que arrepentirte y tienes que confesárselos a Dios. Entrégale al Señor esos ídolos que has detectado tú en tu vida. Muéstrale arrepentimiento, porque nosotros solos no vamos a poder en esta guerra. La carnalidad es algo tremendo, es algo que no vamos a poder eliminar nosotros mismos de nuestras vidas. Te invito a que vayas a Romanos capítulo 7, del verso 21 al 25. Dice Pablo: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer algo, lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo, imagínate. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y fíjate ahí el verso 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Solamente Jesús es el único que va a poder terminar con esa carnalidad tuya. Solamente cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, es cuando tú vas a poder controlar tus instintos carnales. Necesitamos a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. Entrégale al Señor esos ídolos que has hecho en tu vida. Arrepiéntete y dile que tú lo necesitas. Dile que ya no quieres que ese primer lugar lo tenga otro tipo de persona, otro tipo de ídolo, que solamente quieres que sea Él el único, el primer lugar en tu vida. Dios había llamado a Gedeón para que liderara al ejército de Israel para pelear esta guerra contra Madián. Gedeón
convocó a todo el ejército. Iban a la guerra 32,000 hombres. Y fíjate lo que dice Dios a Gedeón en el capítulo 7, verso 2 de Jueces. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Y esta es la segunda arma de guerra que Dios te está ofreciendo en este día. Que tienes que depender de Él. Dios le dijo a Gedeón: no lleves tanta gente, yo te voy a dar la victoria. Pero Dios quería demostrarle a Gedeón que iban a salir victoriosos con la sola dependencia de Él. Dobla rodillas, mi hermano. Entra en oración con Dios. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne o sangre. Nuestra lucha es contra gobernadores de maldad del mundo espiritual. Tú puedes estar peleando a lo mejor esta guerra en una lucha física tuya. Pero si no empiezas a luchar también en lo espiritual, déjame decirte que estás acabado. Porque no es por nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo. No sé si me está explicando, pero amado hermano, si tú no entiendes que esta lucha no es en tus fuerzas, no vas a poder ganar esa guerra extraña que puedes tener tú en esta vida. No sé si recuerdes cuando Josué estaba peleando la guerra contra los amalecitas. Cuando Moisés estaba orándole a Dios. ¿Y qué es lo que él pasaba? ¿Qué es lo que pasaba cuando él bajaba sus manos? Acompáñame al Éxodo, en el capítulo 17, verso 10 al 11. Dice: Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Cuando Moisés tenía sus manos en alto, el ejército vencía. Pero cuando él bajaba las manos, dominaban los amalecitas. Quiero que repitas conmigo este verso. Cuando Moisés sostenía en alto la vara en sus manos, los israelitas vencían. La victoria está en Dios. Tú solo no vas a poder ganar esta guerra extraña. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos a Dios. Y fíjate el verso 12. Dice: pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta de sol. Aquí dice que se le cansaron los brazos a Moisés. Él ya no los podía sostener en alto. A veces nosotros nos cansamos de pedirle a Dios y pensamos que Él nunca va a responder. Pero ahí es donde deben entrar tus amigos en Cristo. Ahí es donde tienes que entrar a la acción de los que tienes en este momento aquí a tu alrededor. Somos poquitos, pero fíjate, en el verso solamente dice que eran 2 personas. Solamente eran 2 personas los que le ayudaban a Moisés. 1 en cada lado.
y con eso pudieron ganar la guerra. Busca tú en tu vida a ese Aarón y a ese Hur de confianza. Y si ya no puedes tú en esta guerra, si ya estás cansado en esta guerra extraña, no desmayes, sigue adelante y sigue clamando a Dios. Porque fíjate lo que dice el verso 13. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Si tú te mantienes en comunión con Dios, si tú te sigues llenando en oración, vas a poder ganar esta batalla, que es una batalla en la vida. Dile al que tienes a tu lado, necesitas más de Dios. La oración es algo tremendo, es algo de suma importancia en nuestras vidas. Es algo que a lo mejor tú no te puedes imaginar, pero el poder que tiene la oración es tremendo. Dios te escucha. Puedes tú pensar a lo mejor que oras siempre y que nunca vas a recibir, pero déjame decirte, hermano, que Dios sí te está escuchando. Simplemente es que tenemos que aprender a depender de sus planes y de su soberanía. Porque dice en Jeremías que Dios tiene planes buenos para ti. Tiene planes que tú en veces no puedes imaginarte, pero tienes que aceptar tú la voluntad de Dios. Imagínate, por eso dice la oración que nos dejó Dios en el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como allá en los cielos. Acepta tú también la voluntad de Dios en tu vida, hermano. Ora a Dios, Él te escucha. Mantente en comunión con Él. Habla con tu Creador. Es mantenerte lleno del Espíritu Santo. Dale un codazo al que tiene cerca, hermano, y dile: la victoria depende de Dios. Algo que debemos hacer también es que debes tú reconocer tus debilidades, que te pongas a disposición de Dios, pero con humildad, que aceptes lo que Dios te dice. Fíjate lo que dice en Jueces 6, verso 15. Dice: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Gedeón aquí reconoció su debilidad. Gedeón reconoció cómo se sentía él para poder llevar ese mandato de Dios y liberar al pueblo de la opresión de los madianitas. Le dice: mi clan es el más débil y yo soy el de menor importancia en mi familia. Pero fíjate lo que dice en referencia a esto mismo en 1 Corintios capítulo 1, verso 27. En cambio, Dios eligió a los que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Lo que Dios pide de ti es que tú tengas voluntad. Él busca un corazón dispuesto a recibir, un corazón dispuesto a cumplir su voluntad y para agradarlo. Él no se fija en lo físico. Él no le importó si Gedeón se sentía débil. Él no le importa si tú piensas que en tus fuerzas tú no puedes. Fíjate lo que dijo aquí Pablo, que Dios eligió a lo ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Lo importante es que tú tengas voluntad. Lo importante es que tú aprendas a depender de Dios. No importa si tú eres pequeño, no importa si tú te crees de menor importancia en tu familia, Él te hará grande.
Él te dará la victoria, pero si tú lo incluyes en sus planes. Dile al que tienes al lado, ahí te hablan, sé humilde. Quiero que vayas a tu Biblia y que mires ahí en los versos 2, 3, 4, 5, 7 y 9 de Jueces, ahí donde estábamos viendo en el capítulo 6. Y fíjate nada más ahí, nomás para que lo mires tú ahí en tu Biblia, cómo Gedeón puso su total atención para escuchar a la voz de Dios. En los versículos del 2 al 5 y luego el verso 7 y el 9. En esos versículos tú te vas a dar cuenta cómo Gedeón puso atención a las instrucciones de Dios. Y este es un llamado para ti, para que estés atento a las instrucciones de Dios, para que estés atento a escuchar su voz, para que estés atento a esa dirección que Él te va a dar, para que tú puedas ganar esta guerra. Gedeón obedeció la voz de Dios, a pesar de que las órdenes que él recibía de Dios eran extrañas. Primero dice, ahí en el capítulo 7, que eran 32,000 hombres los que él llevaba a la guerra. Luego Dios los redujo a 22,000 y quedaron 10,000 nada más. ¿Y cómo le hizo? Con cosas extrañas. Le dijo que se vayan a los que les falte valentía o tengan miedo. Imagínate que te digan a ti, ¿tienes miedo de ir a la guerra? Que dices, no, ya mejor me voy, ¿verdad? Así le hizo con cosas bien extrañas. Le dijo, si tú tienes miedo, vete. Y que salen corriendo 22,000 hombres. Imagínate nada más, se quedó con 10,000. Y fíjate en el capítulo 7, verso 4. Dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó a esos guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divídelos en 2 grupos. En un grupo pon a los que beban agua de sus manos, lamiéndolas como perros. Y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillen para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres que bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. ¿Te fijas? Solo quedaron 300 hombres. Primero eran 32,000, luego se bajaron a 10,000 y terminaron con 300. Si te fijas, son cosas bien extrañas. Ahí te das cuenta la importancia de que tú obedezcas a Dios. Gedeón hizo lo que Dios le dijo. Y la tercera arma de guerra para esta guerra extraña de tu vida es que te mantengas viviendo con fe, que tengas fe, que recuerdes las experiencias pasadas, así como Gedeón. Gedeón, él recordaba cómo Dios lo sustentaba en el desierto. Gedeón recordaba cómo Dios les había proveído por 40 años y que no les había faltado ni qué comer ni qué beber. Gedeón recordaba cómo los había guiado Dios en el desierto. Fíjate lo que dice en Jueces 6, verso 3. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los de Madián. Ahí muestra cómo Gedeón cuestionó al Señor, cómo cuestionó al ángel del Señor.
Pero también podemos notar en este verso que Gedeón tenía presente en su mente, tenía presente las maravillas que Dios había hecho en el desierto por el pueblo de Israel. Y al tener presente todo esto, Gedeón tenía fe. Por eso el ángel del Señor fue y lo buscó. Porque él sabía que Gedeón se acordaba de todo esto que habían pasado. Claro que en nuestra carnalidad lo primero que sale a flote es la duda. O en veces el enemigo viene a tu vida y te siembra la duda. En este caso, Gedeón estaba un poco incrédulo. Por eso es que se atreve él a cuestionarle al Señor. Él en su corta vida no había experimentado ningún milagro de Dios, pero él tenía claro en su mente lo que sus padres le habían contado. Y fíjate, va y le pide a Dios, le pide, dame 3 señales. Ahí miras tú la incredulidad de este hombre. Le dice, muéstrame 3 señales. No sé cómo estés tú en tu fe, en tu diario vivir. Tal vez a lo mejor estés dudando. Tal vez vino el enemigo y te sopló las orejas y a lo mejor te metió la duda. Pero fíjate, este es un arma de guerra que no debes tú dejar de un lado. No dejes de tener fe en Dios. Ten fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es que Gedeón todavía tenía algo de fe en su vida. Él no había experimentado un milagro, pero él se mantuvo por lo que sus padres le habían contado. Y estas son las armas de guerra que tú debes tomar en cuenta para tu batalla. Recuérdalo bien, tienes que santificarte, tienes que depender de Dios y tienes que tener fe. Te preguntarás, ¿por qué le puso una guerra extraña como título a esta predicación, a este mensaje? Guerra extraña por el modo en cómo se vivió la guerra con Gedeón. ¿Cómo fue que él obtuvo la victoria? Él dependiendo en Dios, escuchando y obedeciendo sus instrucciones. Y fíjate cómo fue que Gedeón ganó esta guerra. Hizo 3 grupos de a 100. Y con antorchas, con cuernos de carnero, con vasijas de barro, fue que este hombre obtuvo la victoria. No hubo ni necesidad de que sacara la espada. No sé qué tan grande sea la guerra que tú estés llevando. No sé si estás llevando a lo mejor una guerra extraña como la llevó Gedeón. Pero déjame decirte que si tú estás con Dios, Dios te va a dar la victoria y Él te va a entregar a tus enemigos. Dios le enseñó a Gedeón que la victoria no dependía de sus propias fuerzas. Él le enseñó que no dependía de tener un ejército grande. Él le enseñó que solamente debes depender de Dios. Solamente de Dios debes depender. Y este es el mensaje que te traigo el día de hoy. Que tú aprendas a usar estas 3 armas de guerra. Que así como Gedeón pudo ganar esta guerra, tú también la puedas ganar en tu vida. La obediencia, la dependencia, la fe y que tú estés santificado, que quites de tu corazón todas esas clases de ídolos, que lo tengas libre para recibir el milagro de Dios, que lo tengas libre para poder recibir esa presencia de Dios en tu vida. No sé qué tan grande sea tu guerra, pero para Dios no hay nada imposible. Escucha su voz como Gedeón. Gedeón se mantuvo pendiente, alerta de todas las instrucciones que Dios le dio. Mantente en comunión con Él.